Paz de Cristo, hermanos, le damos la bienvenida una vez más, ¿verdad?, a estos estudios en el cual estamos llevando a cabo. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que nos siguen, ¿verdad?, y que pues ustedes, ¿verdad?, han compartido también las enseñanzas con sus familiares cercas y lejanos, ¿verdad?, que gracias a Dios estamos alcanzando a personas también allá en México. Pues es bueno, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y pues mandamos un saludo también especial para nuestros hermanos de la Iglesia Nuevo Comienzo, en el cual hay muchos hermanos, ¿verdad?, que están conectándose también, ¿verdad?, a estos programas. Dios los bendiga y pues seguimos adelante compartiendo pues lo que el Señor nos dejó escrito, ¿verdad?, en su palabra, creyendo que Él un día va a volver. Si es que son estudios que pues realmente nos ponen a meditar y más que nada llevar a cabo lo más pronto posible. Si es que le voy a dar lugar a mi esposa, ¿verdad?, para que nos salude en lo que damos tiempo a más hermanos, ¿verdad?, que se vayan conectando. Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, una vez más estar en este tiempo conectado con ustedes, hermanos. Y pues mi deseo es que haya bendición, ¿verdad?, en este estudio, y que pongan sus corazones, ¿verdad?, dispuestos a recibir esta hermosa palabra que va a estar impartiendo mi esposo. Y es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí sentados delante de ustedes y compartiendo esta enseñanza, y mi deseo es que Dios les bendiga a todos y que compartan, ¿verdad?, este hermoso estudio que va a ser para bendición para su vida. Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos todos los que se están conectando. Amén. Amén. Pues vamos a orar, ¿verdad, hermanos?, para así empezar esta noche. Que sea el Señor que nos guíe, ¿verdad?, al estudio, que nos guíe también, que se pueda sentir su presencia ahí donde están, en su hogar, donde cada uno, ¿verdad?, de ustedes están, que nos están mirando a través de estos medios. Ustedes nos ven, pero nosotros no los miramos, pero estamos creyendo que están ahí. Amén. Pues oremos y así empezamos. Señor Jesús, Aleluya. te damos gracias, Padre de la Gracias, gloria, Señor en estos Jesucristo. momentos, por tu Aleluya. presencia, Gloria tu a tu amor y tu nombre, misericordia que tú has tenido para cada uno Te de nosotros, adoramos, Señor. oh Dios, Bendice, te Señor, bendecimos, Señor, a la Iglesia esta Nuevo noche. Comienzo, a todos mis hermanos, Gracias, amigos, Señor. familiares que nos han estado Aleluya. siguiendo, Señor, Por Padre este Santo, por privilegio estos que me medios, das de Señor. anunciar esta Bendice hermosa su hogar, su familia, cada uno de Aleluya, ellos, Padre Padre Santo, en el celestial. nombre de Jesús, Señor. Guíanos tú, Bendice Dios. también, Señor, la familia pastoral, Señor, en esta Aleluya, hora, Padre Padre. bendito, en el nombre de Oh, Jesús, Señor Señor. Jesús, Unge nos mis labios, ponemos Señor, en tus Padre manos, Santo, para Señor. poder expresar tu palabra con Tú toda seas que libertad, nos Señor, ayude, Padre Padre, Santo, a que guiar tú este unges, Señor, mis estudio, labios, Señor. Señor. Toca, Y con Señor toda Jesús, libertad, las Señor, vidas. Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, Porque es un Señor. tema hermoso. Te adoramos, Aleluya. te bendecimos y te Poder, tu exaltamos, gloria se Señor. Gracias te glorifique, damos en Señor, el nombre de en Jesús. este estudio, Padre, en el nombre de Amén, Jesús. amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a mirar, ¿verdad?, esta noche un tema, ¿verdad?, que es muy importante, un tema que pasa y que ocurre, ¿verdad?, cuando uno lo desea. Vamos a hablar de la sanidad divina. Gloria a Dios. Es la sanidad, ¿verdad?, que viene de lo alto. El día martes, ¿verdad?, estábamos mirando el estudio también, ¿verdad?, nuestro hermano González estaban impartiendo el rapto de la iglesia, y pues qué hermoso, ¿verdad?, porque tenemos esperanza. Ya sea estando vivos o si es que estamos muertos ya, pero hay esperanza en nosotros de un día ver al Señor, entrar, ¿verdad?, a esas bodas. Si es que fue un tema muy hermoso, ¿verdad?, para que nosotros meditemos y pensemos, ¿verdad?, porque eso se gana aquí en la tierra.
Ese ticket se obtiene aquí en la tierra mientras usted esté trabajando para la obra de Dios. No desmaye, siga adelante. Y así como dice la palabra, ¿verdad? Un día va a venir el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Y si estamos vivos, gloria a Dios. Y si estamos muertos también, pues vamos a ser los primeros, ¿va? Si es que los animamos, hermanos, a seguir. Y en esta noche es la continuación, ¿verdad?, de ese estudio que habla, ¿verdad?, sobre la sanidad divina. Una de las preguntas, ¿verdad?, que pues tal vez se hace, ¿verdad?, mucha gente, ¿por qué nosotros creemos que Dios sigue sanando hasta el día de hoy? Amén. Nosotros como hijos de Dios sabemos, ¿verdad? Pero hay mucha gente también que necesita saber por qué, cuál es el motivo, cuál es la razón. Y para eso vamos a entrar en nuestra cita, ¿verdad? Nuestro versículo clave que se encuentra en Marcos 16, 17 y 18, Amén. en el cual nos habla el Señor, ¿verdad?, de la sanidad divina. Amén. Amén. El que creyere y 17. perdón. Y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Amén. Palabra de Dios, ¿verdad?, que nos deja escrito. Una señal en el cual aquí podemos ver la escritura. Estamos hablando, ¿verdad?, de la sanidad divina, y eso vamos a tratar de dar, ¿verdad?, el concepto de lo que nos dice la palabra de Dios, porque realmente nosotros tenemos que desear, anhelar, ¿verdad?, nuestra sanidad divina. Vamos a ver también, ¿verdad?, parte de lo que forma el papel los doctores. Y una de las cosas que nos dice la escritura, ¿verdad?, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, ¿de quién está hablando? Pondrán sus manos y sanarán. ¿Verdad? Está hablando de alguien que necesita orar por alguien que está enfermo. Es bueno pedir la oración, es bueno, ¿verdad?, unirnos en oración. ¿Por qué? Por nuestra necesidad. A veces estamos enfermos, ocupamos también un milagro de parte de Dios, y es muy importante unirnos, ¿verdad?, pedir. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios sobre, ¿verdad?, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esto está hablando de que usted, hermano, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo, también es para usted. Usted tiene el derecho de poner las manos, no ungir, quiero aclarar, poner las manos, ¿verdad?, en el hombro de alguien, pedirle al Señor, y crea que Dios es el que pase la obra, no nosotros. Estamos viendo acá que somos instrumentos. Pondrán sus manos, Dios nos quiere usar, Dios lo quiere usar a usted también, ¿verdad?, de esta manera. En la introducción, ¿verdad?, que nos habla aquí parte del estudio, sin debates ni alegaciones, Dios sigue sanando el día de hoy. Nuestro Dios puede y está presto para sanar a los enfermos. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él para sanidad, ¿verdad? Si está alguno enfermo, ¿verdad?, pues hablen, ¿verdad?, a la iglesia. Aquí está hablando, ¿verdad?, hable a su pastor, a los ministros, a alguien, a un hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita una sanidad, necesita un milagro de parte de Dios. De acuerdo a la escritura, la sanidad divina es una señal legítima que sigue a los creyentes de entre las muchas maneras en las que Dios se revela a su pueblo. Él se identificó a sí mismo como
Adonai, Rafa, lo cual significa el Señor mi sanador. Éxodo 15:26. La sanidad no solo es algo que Dios hace, es más bien parte de su naturaleza divina. Por algo el salmista, ¿verdad? David expresaba: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, ¿verdad? Del 2 al 3 nos habla, el rey David nos dice la manera en que Dios está obrando, ¿verdad? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Dios no solamente perdona nuestros pecados cuando nos entregamos a Él. Cuando reconocemos, ¿verdad?, que somos faltos delante de Dios, no solamente el Señor, ¿verdad?, dice perdona nuestros pecados, sino que también está interesado el Señor, lo principal, en sanar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, cómo llegamos a los pies de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos está esperando. Y hay muchas personas escépticos, ¿verdad? Que no creen en la sanidad divina. Esto es lo que es una persona, ¿verdad?, escéptica, que no cree, tiene dudas, no lo acepta, porque para esa persona tal vez es algo imposible, algo irracional, algo que no se practica. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, tenemos entre ellos algunos, ¿verdad?, algunas denominaciones que no creen, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo, no creen en la sanidad. Pero el Señor mismo, ¿verdad?, Jesús, pues, sigue obrando y sigue diciendo que es nuestro sanador. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si servimos y adoramos al mismo Jesús quien habla en la Escritura, entonces seguramente Él puede y está dispuesto a sanar hoy sus enfermedades, su dolor. En esta hora, ¿verdad?, yo le puedo decir, hermano, cuál es su mayor necesidad. ¿Está enfermo? Un servidor, no me siento bien en estos días, ¿verdad? Y al impartir el estudio, yo le dije: Señor, voy a enseñar lo que tú haces. Si tú te place en medio del estudio, pausadamente, yo no sé, que sea sano. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Yo estoy confiando en ti, en tu palabra, en tu presencia. Yo sé que tú vas a hacer algo. Si es que el estudio nos ayuda, ¿verdad? Porque Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿verdad?, las obras que yo hago también las harán, y aún las hará mayor, porque yo vuelvo al Padre. El Señor iba a subir, iba a partir ya de esta tierra, iba a ir a casa, pero nos dejaba a nosotros. Por eso en Marcos 18, ¿verdad?, nos dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si nosotros miramos los 4 evangelios, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta de los milagros y sanidades que hizo el Señor. Pero acá lo que me llama la atención, si nosotros los pudiéramos contar y pudiéramos ver, dice: mayores cosas que yo hice harán ustedes. Imagina, hermano, cómo es el Señor cuando usted se meta en la presencia de Dios. Siempre he dicho que si Dios se place en usarlo usted, hermano, hermana, cuando ora por una sanidad, si Dios se mueve, si Dios obra, siempre la honra, siempre lo primero es el Señor. Nosotros no somos nadie, en verdad. Dios nos quiere usar, Dios lo quiere usar también a usted. Y cuando ese milagro pasa o sucede, hermano, la honra siempre es al Señor. Amén, así es. Entonces, muy, muy importante, ¿verdad? Vamos a mirar
tres aspectos, ¿verdad?, de la sanidad divina. El primero es el deseo, tenemos el segundo que es nuestra fe, y el tercero pues la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere hacer. Si oye un ruidito medio raro, discúlpenos hermanos, porque siempre a estas horas pasa un panadero ahí que nos ponen aprietos, pero no es de aquí adentro, Y bien puntual. Va a tener que orar para que se le ponche la llanta antes de que acabemos el estudio. No es cierto, hermano. Vamos a seguir, mire, vamos a ver primero los tres aspectos, ¿verdad?, de la sanidad divina. El deseo, yo quiero, usted quiere, de ser sano. El segundo punto es la fe, tenemos que tener fe creyendo en Dios, ¿verdad? Y lo último es, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Verdad? Porque nosotros no nos podemos enojar si Dios no hace, ¿verdad?, lo que tal vez nosotros estamos esperando, pero vamos a llegar hasta ahí. El primero, el deseo. En una ocasión, ¿verdad?, estando el Señor, se presentó ante un paralítico, ahí lo vemos en San Juan 5:6, donde esta persona estaba paralítica por mucho tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Pero algo que nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? Porque el Señor le pregunta a ese paralítico, ¿verdad? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Es algo, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos pensar y decir, es obvio, pues llega mucho tiempo enfermo, el pueblo lo conocía, los vecinos lo conocían, ¿verdad? Por años estaba así, y Jesús le hace esa pregunta. Para nuestra mente natural, ¿verdad?, nos lleva a lo lógico, a lo obvio. Claro que le ocupa ser sanado, pues pobre hombre, lleva muchos años de esta manera, ¿verdad? Entonces, a simple vista nosotros podemos mirar y tal vez juzgar, mas sin embargo, ese no siempre es la cosa. Esta historia revela que el simple hecho de que alguien esté enfermo no significa que esa persona desea ser sanada. Jesús lo hizo. Jesús le hizo esta pregunta al hombre porque sabía, él ya no ansiaba, oiga bien, a ser libre, a ser sano. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, caemos en ese mismo error? Y desafortunadamente nos adueñamos de nuestra enfermedad. Es mi enfermedad, no es suya, ya el Señor se la llevó. Ahorita estoy poniendo todas mis enfermedades, todo en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar aquí que para este hombre el Señor ya lo conocía perfectamente, ya sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando con él. Y como ya lo conocía, el Señor conocía que el pensamiento de este hombre ya ya no tenía esperanza. Ya se había acostumbrado que lo cargaran. Ya estaba todo, ¿verdad? En eso ya era una vida, ¿verdad?, que tal vez había adueñado, una vida normal, estar de esa manera. Por eso el Señor le hace esa pregunta, ¿verdad? Ya estaba su vida, como a veces nos autocompadecemos de nosotros mismos. Pobre de mí, a lo mejor pues ya no voy a sanar, me voy a quedar así. No, ese no es el plan de Dios. Es primero preguntarle al Señor, ¿esa es tu voluntad, Señor, que yo esté así?
Esa es tu voluntad en el cual quieres que pase estos días así. Entonces a veces se convierte en un estilo de vida a las cuales muchos prefieren evitar el deseo de la sanidad, y es muy importante porque en algunos casos las personas usan la enfermedad o la discapacidad como un medio o una herramienta para manipular a otros. Tiene mucho sentido el hecho de que Jesús haya preguntado, ¿quieres ser sano? Y aquí, ¿verdad? Quiero adentrarme un poquito. Cuando Dios pregunta, ¿quieres ser sano? Dice que a veces nosotros, ¿verdad? Las personas usamos las enfermedades como la discapacidad como un medio, como herramienta. Yo recuerdo años atrás, había un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Estaban siendo sanados personas de los ojos, ¿verdad? De las cataratas. Y muchas personas fueron sanadas. Y saliendo en el culto, cuando estábamos en la cocina, le pregunté a un varón, le digo, ¿por qué no se acercó para que ya dejara estos lentes? Para que ya vea normal. Y el varón me dijo, no, dice, brother, me quería acercar, pero no, dije, yo quiero andar todavía con mis lentes. ¿Se imagina? Es lo mismo que el Señor estaba viendo su corazón, ¿verdad? Seguro que lo estaba mirando donde estaba y lo que estaba pensando. Aunque aquí estaba el mover de Dios, estaba sanando, para el incrédulo no había nada. ¿Por qué? Porque quería todavía estar en esa manera. Por eso Dios le dice, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Es el deseo, el anhelo en nosotros. En contraste, no hay duda de que cierta mujer que había padecido de flujo de sangre durante 12 años, el deseo de ser sanada la encontramos en Lucas 8:43 al 47. Es diferente, ¿verdad? Aquí el Señor presente está diciéndole a este hombre, quiere ser sano, pero en esta mujer es diferente. Hay una acción de fe que el Señor sabía que iba a pasar por su casa. Era bastante tiempo ya que estaba enfermo, todo su dinero se le había agotado, pero llegó a sus oídos, ¿verdad? Que decían, por acá va a pasar Jesús. Y ella ya había escuchado de los milagros de Jesús, lo que había pasado, lo que el Señor estaba haciendo. Y ella se encaminó como pudo, agarró fuerzas, iba, ¿verdad? Con ese deseo, solo decía, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto del Señor, seré sana. Gloria a Dios. Amén. ¿Se imagina? A uno le pregunta el Señor, porque ya se había acostumbrado, ¿quiere ser sano? Pero a otra mujer es su fe que nace, ¿verdad? Dios nos puede preguntar también, pero también nuestra fe tiene que salir a flote. Yo quiero, yo deseo. Hermano, a veces se está moviendo el Espíritu Santo en la iglesia. Dios está haciendo milagros, ¿verdad? Bajo esa carpa también. Usted no sabe ese milagro que está ocupando. El día que usted decidió no ir a la iglesia, usted no sabe si ese día era el Señor que quería sanarlo ahí en la iglesia. Por eso es muy importante desear los atrios de la casa de Dios, cansado, enfermo, como usted. Yo quiero llegar a la casa de Dios. Si está enfermo en una condición que realmente no se puede parar, la iglesia puede orar, se manda la petición y ahí en la cama, en el hospital, Dios puede orar también. ¿Por qué? Porque hay un deseo en usted y en la iglesia. Pero mientras pueda pararse, aunque mareando, aunque no sé, ¿verdad? Como esté, yo quiero llegar a la casa de Dios. Ahí yo sé que el Señor me va a tocar.
Recuerdo que cuando estaba Josué tenía como 4 años, estábamos en un culto en la iglesia y le dolía mucho su oído desde aquí, ¿verdad? Ya sentía el dolor, iba llora y llora todo el camino. Y me decía mi esposa, hay que llevarlo al hospital, a ver, porque a lo mejor es una infección fuerte. Le digo, sí, terminando del servicio lo llevamos. Y llegamos a la iglesia, al culto, y estaba llora y llora el niño, ¿verdad? Josué tenía 4 años, entonces unas hermanas se acercaron y me dijeron a mi esposa, pues como que éramos ingratos, ¿verdad? Que lo lleváramos al doctor para que lo chequeen, porque realmente estaba sufriendo mucho, estaba llorando. Entonces yo le dije, sí, ahorita nos vamos, nomás que acabe el culto. Ya estaba acabando y fue el llamamiento, ¿verdad?, que hizo el pastor. Y lo llevamos, le dije, hay que llevarlo, que oren por él y después ya nos vamos al hospital. Que Dios sobre, si es su voluntad, pues que lo sane aquí. Y si no, pues nos lo llevamos a ver que lo revisen también. Y nos pasamos enfrente, ¿verdad? Lo pusimos en las manos de Dios. Oramos, el pastor empezó a orar por él, lo ungió con aceite. Y ya cuando regresamos a nuestro lugar, como que no notamos, dejó de llorar. Ya no lloró y se quedó así. Hermanos, a veces uno no se da cuenta cuando ora el Señor. Nos dimos cuenta, créalo, que ya estábamos sentados en la mesa y el niño dice, pues creo que ya lo sanó el doctor. No creo, ya lo sanó, mira cómo anda jugando. Entonces es el Señor, ¿verdad? A veces nosotros está, pero vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Que a veces sí es necesario ir al médico. El segundo punto es la fe, y le voy a pedir a mi esposa que nos ayude a leerlo, ¿verdad? El tema de la fe. Amén. Mateo 13 nos habla de una ocasión en el ministerio de Jesús en la que su poder sanador se vio limitado. Aunque Jesús es Dios encarnado, no manifestó su poder para cambiar la vida de las personas. La Biblia dice, y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Mateo 13:58. Hace una pregunta, ¿se le acabó el poder a Jesús? Claro que no. La razón por la cual él no pudo realizar milagros fue porque la gente le faltó fe genuina. Su incredulidad y escepticismo no le dejó alternativa que pasar de largo. El autor del libro hebreo escribió, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Hebreos 11:1. Aunque Dios es grande y poderoso, Él responderá conforme a tu fe. Esa fe no hace a Dios más poderoso, pero sí lo mueve a obrar en tu vida. Muchas veces es solo el escepticismo humano lo que limita lo que Dios puede hacer. Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, se le perdonará. La fe es la llave que abre la puerta a la sanidad divina cuando le permitimos a Dios que se mueva de manera milagrosa. Amén. Amén. Es algo, dice la Biblia, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Pero aquí la enseñanza nos dice que tiene que ser una fe genuina. Que es algo genuino, es algo perfecto, es algo que debemos tener una fe grande, una fe inquebrantable, una fe que
de esas veces que tenemos que estar seguros de que Dios puede hacer el milagro. Y a veces, como dice la enseñanza, que no, Dios a veces no mueve, no hace los milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Porque a veces el Señor está presto. Él ya quiere hacer el milagro, pero a veces nuestra incredulidad no deja, nuestro corazón no cree plenamente que Dios pueda hacer ese milagro. Y muchas veces el Señor está presto, está dispuesto, pero Él quiere que hagamos algo. Y nomás es solamente creer, tener fe que Dios va a hacer ese milagro. Y como explicó mi esposo hace un rato, anhelarlo, desearlo. Yo creo que todos de alguna manera hemos sido testigos de un milagro que hemos recibido de parte de Dios. Y yo, como les he testificado, ¿verdad? El Señor hizo un gran milagro en mí cuando me sanó del virus. El Señor hizo un gran milagro en mi vida, pero como dijo mi esposo, yo lo deseé. Yo tuve que desear ese milagro. Tuve que decirle, Señor, si te place, Señor, tú me puedes sanar. Yo tengo fe. Y muchas veces nuestra fe es probada. Es probada, hermanos. Llega un tiempo en que el Señor prueba nuestra fe. A ver, vamos a ver qué tanta fe tienes. Y el Señor obra de una manera tan hermosa, tan especial, que si tan solo creemos que Dios es el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre. Dice que 12 años tenía la mujer con esa enfermedad. Dice que ya había agotado sus bienes y ya estaba, yo me la puedo imaginar débil, ya había perdido mucha sangre. Eran muchos años lo que había perdido de sangre. Entonces ya me la imagino débil, sin casi no poder caminar, hasta encorvada, a lo mejor de tanta debilidad que ya tenía su cuerpo. Pero ella escuchó de Jesús y tuvo que hacer algo. La fe que ella tenía era grande, que tuvo que hacer algo. Dijo en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo. Y la Biblia lo describe, y yo me imagino, ¿verdad?, la multitud, porque el Señor estaba ahí presente, estaba haciendo milagros, y había mucha gente. Dice que la multitud lo rodeaba, pero ella a la orilla, ella buscó la manera, tuvo que hacer algo, tuvo la fe que pide el Señor, esa fe inquebrantable, y hizo algo más. A pesar de que ya no tenía sus fuerzas, ella hizo algo. Caminó y se metió entre la multitud. Yo no sé si a lo mejor la empujaron, o a lo mejor de tan débil que estaba, pero su fe de ella tan grande que solo pensó, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Amén. Una fe. Es una fe grande. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? Que el Señor dijo, alguien me tocó, alguien me ha tocado, dijo Jesús. Y todos se quedaron, ¿cómo, Señor? ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? Si hay una multitud. Pero ¿qué dijo? Que alguien lo tocó con una fe. Él sintió esa fe grande que le había tocado. Y fue la mujer que lo tocó y recibió su milagro.
Amén. Es muy importante, ¿verdad? Tener fe. Vemos aquí parte, ¿verdad? De que el Señor, dice, anduvo, y como dice la Escritura, y no hizo ahí muchos milagros. Y el escritor dice, ¿será que el Señor se le acabó su poder? No. Es lo que explicaba mi esposa, ¿verdad? Que es la fe, la incredulidad de las personas. Que Dios no hizo nada, no hizo milagros por ellos mismos. O sea que a veces nosotros, ¿verdad? Impedimos el recibir esa sanidad de parte de Dios, porque a veces podemos estar como que pensando, ¿será posible que Dios lo haga? ¿Será posible que Dios pueda obrar? Entonces son maneras que no tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que decir, Señor, es tu voluntad, si te place, voy a ser libre en este instante. Y ese es el siguiente punto, ¿verdad? Sobre la fe, porque lo que nos habla, ¿verdad? Hebreos 11:1, pues es la fe, es la garantía de lo que se espera, ¿verdad? Lo que no se ve, lo que no se veía, un día lo vamos a ver. ¿Verdad? O sea que si nosotros nos encontramos enfermos, pues tenemos que estar mirando nuestra sanidad. Ahí está, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo podemos vislumbrar de esta manera, pero el Señor dice, tenemos que decir como lo que no era, como lo que va a ser. Y el tercer punto, ¿verdad? La voluntad de Dios. Es muy importante, ¿verdad? Ciertamente todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. El mismo Señor oró, ¿verdad? Ahí en el Getsemaní, cuando ya estaba a punto, ¿verdad? De pasar ese trago amargo, ¿verdad? Dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Como hombre, ¿verdad? Estaba orando y deseando que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como creyentes, nuestro deber es orar por la sanidad de los enfermos y simplemente creer que Dios escucha nuestra oración y responderá a su modo y a su tiempo, no al nuestro. Escuche bien, hermano, a su tiempo de Dios y no al nuestro. Tal vez sane instantáneamente o gradualmente. Él puede usar medios que nosotros consideramos naturales, tales como la medicina, cirugías, terapias físicas o dietas. Él puede mostrar su gracia o fortaleza a través de un tiempo de enfermedad, o quizás hasta permita que una persona muera. A veces Dios permite que sigamos enfermos por algún tiempo para que podamos arreglar los problemas de raíz. Dios también puede usar una enfermedad para llevar a cabo a cierto propósito en nuestras vidas o en la vida de otros. Por ejemplo, encontramos, ¿verdad? En San Juan 9, relata la historia de un hombre que había estado ciego por muchos años. Cuando recibió el milagro de la vista, Jesús dijo que Dios tenía el propósito de revelar su poder a través de ese hombre. Lo más difícil es la voluntad de Dios, lo cual puede parecer injusto. Es lo que a veces la sanidad no es un plan para nuestras vidas. Sin embargo, podemos depositar nuestra confianza en Dios y estar seguros de que su voluntad es buena y perfecta. El Señor siempre es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nosotros seamos sanados. El Señor quiere. El Señor va a usar medios que nosotros tal vez se nos va a parecer extraños, pero es la voluntad del Señor, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer. Jesús nos da un relato en el capítulo 9 de San Juan, ¿verdad? Sobre cuando este hombre, ¿verdad? De nacimiento está ciego. Nació ciego. Y los discípulos, ¿verdad? Le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres para que estuviera así?
Mas sin en cambio, el Señor, ¿verdad? Da un ejemplo ahí de su poder, de su naturaleza divina, que es la sanidad. Porque Él dice, este no pecó ni sus padres, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. ¿Cuántas veces no hemos recibido una sanidad y que nuestros amigos, familiares, vecinos, ¿verdad?, han entregado su vida a Dios porque vieron ese milagro? Nosotros, ¿verdad?, como dice aquí, a veces Dios puede usar esa enfermedad, pero no sabemos los medios que Dios está usando. Nuestra prioridad siempre, ¿verdad?, es seguir orando y pidiéndole al Señor. Amén. Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, y el Señor siempre quiere. Lo que tenemos que hacer es no desmayar, ¿verdad? Y vamos a mirar, ¿verdad? Un papel, aquí vamos a entrar en un tema, ¿verdad? El papel de los doctores y la medicina. Porque eso vamos a mirarlo, también es muy importante, ¿verdad? Porque a veces no tenemos que entrarnos en, pues, que usted diga, no, yo estoy orando y Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, sí, Dios lo va a sanar, pero a lo mejor en esa oración Dios le está dando una señal, ¿verdad?, de llevarlo, de que el Señor pues usó a los médicos, le dio la inteligencia, le dio la sabiduría, ¿verdad? Son parte, pero no nuestra prioridad, ¿verdad? Son medios que Dios puede usar, ¿verdad? De esa manera. Entonces, lo que nos dice aquí, ¿verdad?, el escritor, ¿qué papel juegan los doctores y la medicina en la vida cristiana? Es muy importante. En primer lugar, siempre debemos poner nuestra confianza en Dios. No debemos poner nuestra fe en la medicina o en los doctores como la principal fuente de vida. Además, la sanidad divina y la medicina no compiten entre sí. Pablo una vez describe a su colega Lucas, el médico, ¿verdad?, por experiencia, sin ningún tipo de rechazo hacia su carrera. Colosenses 4:14. Los doctores son profesionales muy valiosos que nos ayudan a mantenernos saludables y fuertes. Negarse a consultar al médico o a tomar los medicamentos apropiados no es la señal de fe, sino más bien un cuidado del cuerpo que Dios te dio. Puede confiar en Dios y al mismo tiempo aprovechar los recursos médicos y otras disciplinas tales como comer saludablemente, hacer ejercicios y dormir lo suficiente. A menudo los medicamentos son sustitutos de algo que el cuerpo normalmente produce. No obstante, ten mucho cuidado en una sociedad que tiende a usar medicamentos en exceso y que va a una pastilla como la solución para todo. Debemos mantener nuestras vidas en un balance apropiado. Es muy importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, tengamos ese conocimiento, esa noción, ¿verdad?, de la importancia que juega la medicina y los doctores. Aquí vemos, no es una carrera, no es quién puede más, la medicina o el Señor. No, ni tampoco nosotros vamos a poner nuestra prioridad en la medicina. Son algo que el Señor usa. Y acá nos da un claro ejemplo, ¿verdad?, de Pablo, el cual pues conocemos al evangelista, ¿verdad?, a uno de los que fue médico, a Lucas, ¿verdad? Él pues estaba estudiando la medicina y pues Pablo no rechazó su carrera, sino que pues lo animó a seguir adelante porque es muy, muy importante. A veces no podemos decir, no ocupo la medicina, ¿verdad? No ocupo ir al doctor. Realmente ocupamos nosotros, ¿verdad?, ir al doctor. Necesitamos un chequeo, ¿verdad? ¿Para qué? Para el cuidado de este cuerpo, del templo del Espíritu Santo, de vez en cuando, ¿verdad? Porque realmente es muy importante la guianza o la dirección de un médico. Y todos tenemos tal vez un médico de cabecera, si usted lo tiene, ¿verdad? Si no lo tiene, pues tiene que conseguir uno, ¿verdad? Porque a veces pues se pueden detectar cosas que no están bien,
Dios está usando la medicina, Dios está usando los doctores y a lo mejor Dios le está enseñando, tienes que ir al médico. Tienes que hacer un chequeo, no es malo, es lo que estamos mirando acá. Si fuera malo los doctores, pues ¿dónde estaría Lucas? No entraría, ¿verdad? En ese plan, sin en cambio, Dios yo creo que lo puso ahí, un estudiado, ¿verdad? Un evangelista doctor. Porque pues vemos también, pues él también pues presenció los milagros del Señor. Él mismo también por medio de la oración hizo milagros. Entonces es muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero siempre está, lo primero es, ¿verdad? Consultar al Señor. A ir adelante. El doctor siempre, ¿verdad? Él es alguien que va a cuidar nuestra salud, ¿verdad? El Señor se encarga, ¿verdad? De nuestra alma. Que nadie la toque. Y a veces tal vez nosotros, ¿verdad? De vez en cuando sí tenemos que ir al médico, no tenga temor de que no pueda ir. ¿Qué nos dices algo de esto? Pues personalmente, ¿verdad? Cuando empecé a sentirme mal, ¿verdad? Porque cuando empecé con el problema de la diabetes, sí pude sentirme así como que, está faltando mi fe. Cuando me dieron pastillas, porque yo no estaba acostumbrada a tomar pastillas. Yo siempre cualquier cosa que tenía un dolor de cabeza, que me dolía el diente, que yo lo primero era, mi medicina era hincarme y orar. Y siempre era así. Entonces cuando me vino este problema, la verdad sí batallé y dije, pues Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó conmigo? Mi fe está menguando. ¿Qué pasó? Y yo le decía a mi esposo, no, yo no me voy a tomar la pastilla porque no, siento que estoy fallando delante de Dios. Y hubo una lucha porque yo siempre era de las que primero rodillín. Amén. Y pues y hubo un tiempo en que dije, Señor, pues, y me sentía yo mal y decía yo, Señor, si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres, Señor, si yo no te quiero fallar. Yo sentía yo que si yo le hacía mucho caso a las pastillas y a todo, como que le iba yo a fallar, y fue una lucha, pero al final yo le oré al Señor, le dije, Señor, guíame tú, Señor, ayúdame, porque la verdad sí me estaba yo sintiendo muy mal, y yo pues le oré al Señor y dije, bueno, si tú no me vas a sanar, Señor, pues ¿qué hago? Y pues bueno, el Señor me guió, tómate la medicina. O sea, muchas veces, como dice mi esposo, muchas veces es como el apóstol que le dieron el aguijón, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos pone esas cosas para que estemos constantemente. Yo todavía no acepto decir es mi diabetes. No puedo, no digo eso, porque yo digo, Señor, yo todavía, mi fe está ahí. Si tú quieres me puedes sanar, pero yo tengo que hacer algo también, porque si el doctor a mí me dice no comas esto, y yo todavía no quiero dejar lo que a mí me encanta, pues claro que yo voy a seguir mal. Entonces yo tengo que hacer algo, y mi fe va a estar ahí. Yo voy a esperar en el Señor. Si a Él le place, un día Él me va a sanar. Amén. No tengo por qué decir, ya es mi diabetes, no es mi diabetes. Yo sigo esperando en el Señor que si Él le place, yo voy a seguir anhelando mi sanidad en el nombre de Jesús.
y esperar en la voluntad de Dios. Esperar y seguir orando y seguir adelante, no perdiendo mi fe. Amén. Y pues que el Señor sea el que nos ayude. Hoy precisamente que íbamos a dar este estudio de hablar de este tema, hermanos, no es fácil. El enemigo siempre pone estorbos. Antes de iniciar la clase, yo llegué de trabajar y pasé a traer a mi esposo y yo no lo veía muy bien a él, lo veía así como que algo le pasaba, le dolía, lo vi, ¿qué pasa? Le dije, que me quiere doler mi cabeza, le digo, pues yo ando igual, le digo, ando así como mareada y sentía mi cabeza grande así y le digo, bueno, y vamos a hablar de la sanidad, le digo, dice él, pues en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, confiando en el y Señor. que el Señor sea el que si nos va a sanar, nos va a quitar ese malestar, y vamos a dar el estudio porque fuera fácil decirle, pastor, hablarle, pastor, sabe que no la vamos a dar porque estamos así mareados los dos, pero para la gloria de Dios ahorita ya no tengo. Ya no tengo ese dolor. Dios está orando. Y no sé mi esposo, pero se le veía a su rostro pero en el nombre de Jesús dijimos, no, vamos a dar la clase y el Señor, si le place, pues en el medio del estudio nos va a sanar, se nos va a olvidar, se nos va a quitar, el Señor sabe cómo lo va a hacer, pero en el nombre de Jesús vamos a dar la clase en el nombre de Jesús. Que el enemigo no nos avergüence y que el Señor nos siga fortaleciendo y a seguir adelante, voceando su palabra. Amén. Amén. Una cita, ¿verdad? Para concluir, que tenemos en Isaías 53:5, donde dice, ¿verdad? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, ¿verdad? Fuimos nosotros sanados. Aleluya. Entonces es muy importante reconocer, ¿verdad?, que la sanidad divina es posible por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Él no solo venció la enfermedad espiritual, sino también la física. Si es que, hermanos, yo sé que hay enfermedades físicas y espirituales, pero Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Como ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Hay personas pues escépticas que no creen, ¿verdad?, en la sanidad divina, que por qué pasa esto, por qué sucede esto. No lo creen, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo que nos dice el Señor en San Juan 4:12, donde nos dice la cita que leímos anteriormente, también ciertamente les aseguró que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Hermanos, si alguien está enfermo, si alguien necesita, ¿verdad?, oración, si está ahí su esposo con usted, ¿verdad?, tal vez está su hijo, no sé, ¿verdad?, vamos a orar. Yo le invito, hermanos, a orar. Vamos a concluir, ¿verdad?, pero vamos a orar por una sanidad divina. Yo no me estaba, ¿verdad?, no los puedo mirar quienes están ahí, pero Dios sí los está mirando. Dios está conociendo, ¿verdad?, la necesidad apremiante. Dios conoce mi situación, ¿verdad? Se las pongo ahí en las manos de Dios. También ayúdame a orar, ¿verdad? Que Dios toque mi cuerpo, que Dios me sane, aleluya. Y ahí también, aleluya, donde está, hermano, amigo, que nos visitas, que nos estás mirando, tú pensarás, pues yo estoy lejos de ustedes. No, del Señor estás ahí cerquita. Es para ti también esa promesa, esa sanidad divina, ¿verdad? Que Dios quiere hacer algo especial en tu vida, y así no vas a tardar para entregarle tu vida al Señor. Amén. Pues los invito, hermanos, vamos a orar.
para despedirnos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y ahí, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? La hermana Rosario Magaña pide oración por su sobrino que está gravemente. Hermana, este es el tiempo, este es el momento que Dios puso. Crea que Dios puede obrar. Estamos pidiendo y estamos confiando, ¿verdad? Vamos a pedir y vamos a trabajar nuestra fe. Aleluya. Por este sobrino también, ¿verdad? Usted véalo ahí, ¿verdad? Que lo está tocando y que Dios está obrando. Si es que... Hermana Francisca, su hermano. Hermana Lorenzo, Francisca también, ¿verdad? Por Lorenzo López. su hermano, ¿verdad? Que Dios lo sane, ¿verdad? Cualquier hermano que esté pasando por cualquier enfermedad, que este sea el momento que Dios escogió. Si es que oremos. Señor Jesús, Aleluya. venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por la unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. En este instante, Señor, me he puesto en tus manos, Padre, para que tú obres, Señor, para que sanes, Señor, Padre Santo, aleluya, de lo alto, Padre, necesito tu sanidad divina en mi vida, en mi cuerpo, Dios Santo. En el nombre de Jesús, Señor, si te place, Señor, usa los medios necesarios, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento, en este instante, Señor, mira, Padre Santo, tu iglesia. Un nuevo comienzo, Padre Santo, a cada uno de ellos, Señor, a nuestros amigos, familiares que están ahí en casa, Señor, que están pidiendo, Dios Santo, por ese milagro, por esa sanidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre. Oh, te pedimos, Dios mío, si alguien, Señor, se encuentra gravemente enfermo, tal vez un cáncer, Señor, en su vida que le han diagnosticado unos días. Oh Señor, en esta hora, Padre Santo, toca, Señor, Padre Santo, y levanta, Señor, esa persona. Oh, todo cáncer se va de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Maestro, aleluya, te pedimos también por el sobrino de nuestra hermana Rosario Magaña, Señor. Oh, tú conoces, Señor, Padre Santo, ahí donde está. Extiende tu mano de sanidad, Padre Santo. Sánalo, Señor, te lo ruego, te pido. Oh, Señor, para que tú obres, Padre Santo, y para dar testimonio, oh, del poder tuyo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Maestro Santo, aleluya, aleluya. Obra, Dios Santo, obra, Dios mío, Padre bendito, en el nombre de Jesús. A cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre Santo. Oh, gracias, gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesús, sí, Maestro. Oh, por esta persona, Señor, por Lorenzo López, Señor, que en algunas ocasiones nos ha visitado, Señor, en la iglesia. Extiende tu mano de sanidad ahí donde está, Padre, levántalo, sánalo. Oh, sí, Maestro, muéstrale que tú lo estás llamando, Dios mío, aleluya. Y que un día también, Señor, pueda entregar su vida a ti, ser bautizado en tu nombre. Restaura, oh, gracias, gracias. Yo sé que tú estás obrando, Señor, necesita un toque. Yo sé, Señor, que tú estás obrando en mí, Señor. Gracias. Fuera toda enfermedad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Oh, si te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Padre. Sí te adoramos, amén, Señor. amén. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, tan Señor. hermoso que nos has dado, Dios. Pues le damos aleluya. Gracias al Señor, hermanos, aleluya, ¿verdad? Aleluya. Y crea al Señor, así como aleluya, cree, gracias. Va a ser su bendición, hermanos. Nos gracias, despedimos de ustedes, ¿verdad? Y esperamos escuchar testimonios aleluya. Que Dios
obró, que Dios sanó. En tu nombre, Señor. Amén. Mándenos Jesús. un comentario, algo de que Dios recibió, ¿verdad? De parte de Dios su sanidad. Jesucristo. Vamos a despedirnos adoramos, diciendo, Señor, ¿verdad? El último te texto de la bendecimos. Biblia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Los esperamos, hermanos, mañana.